Ahora, Boy Olmi, un amigo ya y una persona muy comprometida con la sustentabilidad, les va a dar la bienvenida formal a esta jornada. Bienvenido, Boy. Gracias, Rodrigo. Tengo que buscar el punto exacto para poder... No sé cuál es. Todavía no lo sé porque... hace unos días Rodrigo me propuso... Yo ya sabía de este encuentro, había visto el cronograma de oradores, de actividades, y mucho tiempo después de que yo había recibido eso, un día me llama Rodrigo y me dice, ¿podés abrir la mañana? Mi primera preocupación era levantarme muy temprano, porque me levanto a veces muy temprano y a veces no. Pero me pareció una oportunidad formidable, porque yo estoy aprendiendo un montón. Estoy aprendiendo un montón y entonces dije, qué bueno encontrarme con gente que esté aprendiendo como yo. Entonces, ayer, creo, le pregunté a Rodrigo, ¿quiénes son los que vienen? Es decir, ¿a quién le tengo que hablar? Y Rodrigo me mandó una lista de los inscriptos a este encuentro. Entonces yo empezaría por preguntarme esto, ¿no? ¿Quiénes somos los que estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hace que esta reunión existe hoy, una mañana refrescada de primavera, de una forma que seguramente no hubiera ocurrido hace 5 años o hace 10 años, mucho menos, digamos? Hay algo que pasa que nos convoca independientemente de nuestras obligaciones, porque de eso se trata también. Hay algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad profesional, pero hay mucho más que tiene que ver con nuestra conciencia, que tiene que ver con nuestra actitud frente a nosotros mismos, frente a los demás, frente a nuestros hijos, frente a nuestros nietos, frente a los otros seres humanos que cohabitan el planeta. Recién alguien acá afuera también me preguntó, ¿y cómo empezó tu relación con qué? ¿No? Con el medio ambiente, con lo social, con el mundo. Yo dije, la verdad, mi relación empezó cuando nací, digamos, porque simplemente con estar un poco alerta y un poco atento, me han ido pasando cosas que no tienen que ver con estos últimos 5 años, 3, 2, 1, de reuniones, de congresos y de emergencias, sino con aquello que fue creciendo en mí, empezando por mi amor a la naturaleza, y no desde ningún discurso ecologista, académico, militante, sino desde caminar por la playa, desde hacer el fuego abajo de las estrellas, desde mirar el cielo, desde subir montañas, desde caminar por el campo, digamos. Eso se lo debo mucho a mi padre. Y tengo una relación muy estrecha con la naturaleza, que me lleva a amarla naturalmente, porque además me siento parte de ella, no es que es algo que está ahí afuera y que voy a mirar como un paisaje o como una película, es algo de lo que estoy metido. Tan metidos como estamos todos, como están ustedes, como estamos esta mañana, sometidos a que si refrescó en primavera o no. Por otro lado, también siempre tuve como una alerta vinculado con lo social, con aquellos que me rodeaban. No sé por dónde viene esto, pero bueno, no, la idea tampoco es hablar de mi historia en ese sentido, pero sí en términos de que cuando Rodrigo hace un par de días me propuso venir a charlar con ustedes y darme la responsabilidad de abrir algo general, porque después van a hablar sobre temas muy específicos algunos de ustedes, yo sentí que había algo que compartir y que para mí era un honor, vinculado con esto de qué estamos haciendo en este momento de nuestra vida, ¿no? Entonces así fue como yo dije, yo no puedo preparar de qué voy a hablar, porque en realidad me estoy preparando para hablar de esto desde hace 50 años. Es decir, no hay mucho que... Digamos, no se trata de algo impuesto. A pesar de que en este momento empieza a imponerse en distintos lugares, en distintos sectores, una preocupación, porque empieza a ser necesario hablar de ciertas cosas. Hace muchos años era patrimonio de algunos hippies, que éramos los que decíamos que había que hacer el compost, o reciclar la basura, o
algunas cosas que podemos seguir haciendo por suerte, pero que en realidad no son el origen del problema, sino que son acciones y consecuencias vinculadas con algo muy grande que engloba a todo. En aquellos años en que mi evolución continuaba, hubo momentos en donde me encontraba frente a una visión un poco apocalíptica que circuló, o que circula, o que ha circulado sobre todo con mucha insistencia en las últimas décadas, no solo vinculada con el 2012 como un lugar donde podía ocurrir una catástrofe, sino vinculado con que era evidente que había cosas que estaban deteriorando. Eso me llevó, por ejemplo, a viajar con amigos y con hijos de amigos hace, no me acuerdo, unos 15 años, hasta Tras la Sierra, en busca de un lugar mítico que podríamos haber conseguido entre varios para crear un refugio en la montaña, en caso de que el agua subiera y nos tapara a todos alguna vez. Bueno, ni conseguimos ese lugar, ni el agua nos tapó tanto todavía. Es decir, que eso formaba parte de una especie de empezar a buscar una respuesta a preguntas que nos acuciaban y nos preocupaban. Porque también, algo que empecé a aprender en estos últimos años, por cosas que me han pasado, es que la solución o que el camino no tiene que ver con seguir pensando como hemos pensado durante centurias, durante siglos, vinculados con salvarnos. No se trata de salvarnos individualmente o de salvar a aquellos que nos rodean o a aquellos que queremos cerquita. Porque hubo y ha habido una manera de pensar muy instalada en nosotros que nos llevaba a creer que salvarnos implicaba trabajar mucho, acumular mucho y acumular suficiente como para poder dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos eventualmente una especie de porvenir, una especie de algo garantizado, ¿no? Como si pudiéramos, bueno, yo le dejo a mi hijo un departamento y un poco de plata y con eso estamos salvados. Eso tiene que ver con un paradigma. Ese paradigma del que se ha ocupado muy inteligentemente Leonardo Boff, que es un teólogo brasilero al que les recomiendo investigar, y que hoy lo está promoviendo también Bernardo Toro desde Colombia, Boff desde Brasil, y que un grupo muy importante como Avina también está ocupándose de difundirlo. Hablan de modificar ese paradigma. La palabra paradigma también nos está sonando a todos por algún lado porque es una manera de ver las cosas, ¿no? Es una forma de ver. Y ese paradigma en el que crecimos y crecieron nuestros padres, nuestros abuelos, tenía que ver con el éxito, con una manera de concebir el éxito. Ya fuera personal, profesional, económico, de logro de nuestras aspiraciones, de belleza, como un ideal que se ha impuesto a través de los medios del siglo XX. Y ese éxito, si lo observamos de alguna manera, está bastante fundamentado, aunque parezca que no, en el no éxito de otros. En triunfar uno a costa, porque esto lo trae como consecuencia, de que haya otra cosa que se desequilibre. Yo tengo mucha plata, entonces hay otro que va a tener menos. Yo tengo mucho éxito, me va muy bien, entonces hay otro que me va muy bien, quiere decir que hay otros que no les va tan bien. Y eso es muy complicado de revisar como cambio. Porque lo que está proponiendo este pensamiento, sostenido por este teólogo brasilero, que ya tiene muchos años en esto, tiene que ver con cambiar ese paradigma del éxito por el paradigma del cuidado. Que es empezar a revisar cualquiera de nuestras acciones y de las decisiones y de la mirada que tenemos desde la perspectiva del cuidado. El cuidado como una palabra rectora y guía de todas nuestras decisiones. Esto que estoy haciendo es cuidadoso. ¿Cuidadoso para qué? Cuidadoso para mí, cuidadoso para mi salud, cuidadoso para los que me rodean, cuidadoso para los demás, cuidadoso para los que no conozco, cuidadoso para con el medio ambiente, cuidadoso para con la sociedad, cuidadoso con el país, con el mundo, con el cosmos. Entonces entramos en una mirada casi filosófica. Hay un filósofo que conocí hace un ratito y que me hizo pensar también algo muy interesante, que es un momento de esta especie de interdisciplina que se está dando, esta especie de transversalidad, en donde seguramente si viéramos lo que hace cada uno de ustedes, veríamos que hay gente que proviene de lugares muy diversos y que trabaja en áreas muy diversas.
Y si nos reunimos acá hoy es porque es momento de empezar a pensar mucho más colectivamente y mucho más interdisciplinariamente de lo que lo hacíamos hasta aquí. Es momento en donde el filósofo trabaje con el economista, donde el artista trabaje con el empresario, donde el ambientalista trabaje con el político, donde el político trabaje con el ciudadano. Digamos. Hay algo que tenemos que empezar a cambiar. Y ya no porque sea una idea romántica solamente. Esa idea romántica ha tomado cuerpo a partir de una urgencia, de una emergencia, que se ha hecho muy evidente, o casi evidente, porque no todo el mundo tiene esa idea. Yo he hecho algo en los últimos años que tiene que ver con tratar de aplicar ese espacio público que me ha dado trabajar en cosas públicas, en las ficciones, en los documentales, en las cosas que he venido haciendo durante los últimos 35 años, en algo de lo que me interese hablar. Y esto que me interesa hablar tiene que ver con esto. Entonces, me he propuesto colaborar en la expansión de la conciencia. Porque creo que es aquello que yo puedo hacer aportándole la emoción necesaria para lograr los cambios. Cuando digo la emoción, digo aquella componente indispensable para que uno tome la iniciativa de algo que no viene solamente de una idea o de la información dura. Estos años me encontré con mucha información de estadísticas, información de índices, de cosas que además yo no entiendo mucho porque yo tengo un poco atrofiado el hemisferio izquierdo de la cabeza, tengo bastante desarrollado el derecho y entonces me manejo por otro tipo de cosas que los datos, la información dura. Pero la información dura a veces la tengo que consumir o la tengo que entender y me doy cuenta que para comunicar esto lo que hace falta es la emoción. Porque ahí es donde la gente realmente se compromete. Me hice muy amigo de Jane Goodall estos años, que es una inglesa, también los que no la conocen deberían conocerla. Es una mujer fabulosa, una misionera de la paz en el mundo, antropóloga. Empezó estudiando los chimpancés en África hace 50 años y hoy trabaja para los jóvenes y para la integración pacífica de los jóvenes con el ambiente, entre las personas. Y el año pasado ella estuvo acá y la fui a buscar al aeropuerto y cuando veníamos en el auto ella me empezó a hablar de las empresas que se estaban ocupando de estas temáticas. Y ella muy activamente en el mundo entero está comprometida con esto. Entonces me venía hablando y me venía citando nombres de empresas importantísimas en el mundo entero que se estaban ocupando de estos temas. Y yo me sorprendió que me nombrara semejantes empresas hablándome del amor que empezaban a despertar, empezaban a percibir por los demás, por los semejantes. Y hay algo que me hizo como un ruido y le dije, pero Jane, las empresas, así como me las estás diciendo, tienen alma, como para conmoverse de esa forma. Y me dijo, las empresas no tienen alma, pero los CEOs de las empresas son personas. Y esos CEOs son abuelos o son padres, y tienen un corazón y tienen un alma, que es la que cuando de golpe algo resuena, empiezan a torcer el rumbo de sus propias empresas o sus propias actividades económicas. También entendí que muchas de estas cosas están reguladas por la economía, porque más allá de que nosotros hagamos pequeñas acciones que tienen que ver con el ordenamiento urbano, con la basura, con la polución, con montones de cosas que sí tenemos que hacer, todas esas cosas son consecuencia de algo que nosotros como sociedad, como humanidad, más que como sociedad, hemos hecho a lo largo de siglos, y que tiene que ver con esta manera en que hemos despilfarrado, desordenado y sobre todo ambicionado de una forma que es desproporcionada. Hay algo que revisar también, ¿sí? ¿Te vas? No, te queda un minuto. ¿Ven? Que te quede un minuto quiere decir exactamente esto. Que, digamos, yo podría hablar horas, podría hablar todo el día. Y lo que estoy diciendo ya lo estoy resumiendo de alguna manera. Así que podría decir así y desvanecerme. Pero de alguna manera lo voy a cerrar de alguna forma. Yo creo que esto tiene que ver con que es momento de no hacer solamente las cosas porque la responsabilidad social de las empresas empieza a hacerlo y entonces deberíamos enterarnos de qué se está hablando en nuestra empresa,
sino darnos cuenta de que hay algo muy profundo que cambiar vinculado con nuestro amor por los demás, nuestro amor por los semejantes, porque aquellos que no conocemos son ese círculo al que nos falta acceder. Nosotros conocemos a las personas que tenemos cerca y tratamos de cuidar a esas. Pero cuando nosotros empecemos a cuidar a aquellos que no conocemos y nos demos cuenta que nuestra unidad deja de ser nuestra y empezamos a estar todos relacionados en una misma trama que ha desbalanceado este equilibrio de una forma ahora sí alarmante y acuciante, va a ser el momento en que vamos a poder encontrar soluciones, ¿no? Soluciones que tienen su acción muy concreta en terrenos como la economía, como la política, porque ya hay gente hace rato que se está ocupando de eso. Yo me he propuesto en este momento trabajar en la comunicación de eso. En el mes de junio junté a 20 referentes muy grandes a debatir sobre esta temática en sintonía con la Cumbre de Río. Creamos un sitio web que se llama unmundomejor.tv, donde vinieron a debatir conmigo un montón de personalidades interesantísimas. Y lo que estoy tratando de hacer simplemente es de compartir mi camino en este momento públicamente, para tratar de abrir algunos corazones, que creo que son los que van a hacer esos cambios. Vengo de la selva del Paraguay, de vivir una experiencia increíble con una empresa B. Si no saben lo que son las empresas B, tomen nota y empiecen a ver qué son las empresas B o el sistema B económico, que trabajan con una comunidad aborigen, que producen yerba mate, que exportan exitosamente a California, y que esta comunidad aborigen, que eran nómades y cazadores, y que perdieron su hábitat como consecuencia de la deforestación ambiciosa, que solo pretende hacer dinero rápido para hacer cultivos veloces, deteriorando el suelo, se les dio la tarea de proteger el bosque, porque ahora hacen un cultivo de la yerba mate a la sombra del bosque nativo, y han transformado a estos indígenas que perdieron su hábitat de cazadores nómades en sedentarios y en guardianes de la mata atlántica y del bosque que hay en la selva entre Paraguay y Brasil. Vengo de esa experiencia. Estoy planeando una nueva expedición con Jane Goodall a la Antártida para dirigirle un mensaje a los jóvenes del mundo desde la Antártida, cosa que vamos a hacer en unos meses. Y me están pasando cosas a una velocidad increíble. Me mira, Rodrigo. No es televisión, así que voy a cerrar cuando tenga que cerrar, que ya, no te preocupes. Así que les agradezco esta oportunidad. Yo me siento muy inspirado por ustedes. A mí me conmovió ver la lista de quiénes eran los que venían, porque siento que es el momento de que nos encontremos todos para la construcción de ese mundo mejor del que venimos hablando hace tiempo, pero hasta que donde no nos convenzamos de que esto empieza en el interior de nuestros corazones, los cambios van a ser impuestos. Pero cuando parte de nosotros mismos, los cambios van a ser reales y por suerte somos cada vez más, cada vez mejor y cada vez más cerca en oposición a ese apocalipsis que se temía para el 2012. Yo creo que esta es la posibilidad de un renacimiento para la humanidad. Es un momento histórico para la humanidad. Celebro que nos encontremos hoy aquí. Y lo que he venido a hacer en realidad es a celebrar ese camino de esperanza, porque si no sería todo muy oscuro. Y existiendo esa esperanza, lo podemos ver bastante, bastante luminoso. Muchas gracias.